Bueno, hace 8 días les estuve hablando que íbamos a comenzar a estudiar el libro de los Gálatas, y que para el estudio de este libro de los Gálatas nosotros habíamos organizado una estructura para nosotros estudiar detenidamente, organizadamente este libro de los Gálatas. Así que vamos a tener entonces una serie expositiva en 14 sermones. Ya el primero era la introducción y ahora pues vamos a arrancar con el segundo sermón. Este libro de los Gálatas lo he dividido en tres sesiones. Ahí está. La primera sesión consta del capítulo 1 al capítulo 2, en el cual vamos a tener 4 sermones. Hoy arrancamos con el primero. En la sección 2 vamos a tener entonces los capítulos 3 al 4, y aquí en estos capítulos del 3 al 4 vamos a tener otros 4 sermones. Finalmente vamos a tener la sección 3, que tiene los capítulos 5 al 6, ¿cierto? Y ahí vamos a tener 5 sermones. Entonces, la sesión 1 vamos a estar enfatizando en el evangelio que está bajo ataque. En la sesión 2 vamos a estar hablando del evangelio explicado, y en la sesión 3 el evangelio vivido. Entonces, yo quiero que, si por alguna razón usted no estuvo acompañándonos hace 8 días, en el canal de YouTube usted puede ver nuestro primer sermón introductorio del libro de los Gálatas. De verdad, este libro va a ser muy enriquecedor, porque nos va a enseñar a nosotros qué estaba tratando o enseñando Pablo con esta carta a la iglesia, a esta iglesia de los Gálatas o de Galacia, ¿cierto? Y también pues vamos a tener la aplicación de qué es lo que el Señor también nos quiere hablar y enseñar a cada uno de nosotros. Amén. Yo los quiero invitar entonces que hagamos una oración antes de comenzar con la exposición de la palabra del Señor. Cierre ahí sus ojos, incline su rostro. Digámosle: Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta tarde, por este tiempo de iglesia, por este tiempo de podernos reunir los hermanos juntos en torno a tu santa y bendita palabra. Te queremos pedir que seas tú hablando a nuestros corazones, enseñándonos, instruyéndonos, y te pido a ti, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a tener respeto, ayúdanos a tener la solemnidad de poder exponer tu palabra, Señor, fielmente, con lo que tú quieres decir, lo que tú quieres hablar y lo que tú nos quieres enseñar, mi buen Dios. Nos quedamos en tu presencia y te pido que tu Espíritu Santo nos permita a todos tener en este tiempo de exposición de tu palabra la mejor disposición para poder recibir con alegría lo que viene del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, entonces, antes de entrar al texto de hoy, yo quiero que recordemos solo lo que fue la idea central de nuestro sermón pasado, para aquellas personas que nos están acompañando por primera vez. Siempre voy a hacer cortamente una introducción de lo que hablamos, como para no estar muy perdidos. Bien, entonces, lo que vimos la semana pasada, dijimos que las iglesias de Galacia, porque descubrimos, ¿cierto?, que no es solamente una iglesia, sino que son una región que queda en lo que hoy conocemos Turquía Central, ¿cierto? Allí quedaban estas iglesias. Ahorita voy a recordar cuáles era el conglomerado de iglesias que conformaban esta región de Galacia. Entonces, las iglesias de Galacia fueron unas iglesias que Pablo, ¿cierto?, ¿y quién? Y Bernabé, en su primer viaje misionero fundaron. Así que decíamos que estas iglesias tuvieron un muy buen comienzo, pero que estaban en peligro de desviarse de lo que era el verdadero evangelio. Nosotros dijimos que estas fueron unas iglesias que
no comenzaron con error. No fueron iglesias que comenzaron con un legalismo, comenzaron con un evangelio puro, un evangelio predicado nada más y nada menos que por el apóstol Pablo, ¿cierto? Y más abajo o más adelante en Gálatas nos vamos a dar cuenta de que Pablo va a resaltar de que su evangelio no es un evangelio recibido de hombres, sino que es un evangelio recibido de Jesucristo mismo. Pero ¿qué pasó allí en esta región? ¿Qué pasó en aquellas iglesias? Pablo, ¿por qué está escribiendo? Pablo recibe noticias que después de su partida, otros maestros después de él llegaron y empezaron a decir algo muy sutil, pero muy peligroso. Estos nuevos maestros predicaban que creían en Cristo y que creer en Cristo estaba bien, pero que no era suficiente. Y eso fue lo necesario, ¿cierto? O la gota que rebosó la copa para que Pablo encendiera las alarmas y enviara esta carta a esta iglesia. Porque el evangelio que él había predicado le estaban colocando añadiduras. Ahora bien, hoy vamos a entrar directamente en el texto. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 1 al 10, pero del 1 al 5 es una introducción, una presentación de él. Vamos a profundizar en los versículos 6 al 10 en adelante. Ahora, vamos entonces que antes de que nosotros entremos directamente a este texto, necesito agregar un dato que hace 8 días de pronto no lo comenté, no lo traje, y es un dato importante que nos menciona a nosotros, nos ayuda, a nosotros a entender el tono urgente de esta carta. Hace 8 días decíamos que esta carta tiene una urgencia. Pablo escribe esta carta con una urgencia, y para entender más esto de esta urgencia, yo quiero recordarles a ustedes, o mejor, enseñarles en el día de hoy, si usted no sabe, dónde escribió Pablo esta carta a los Gálatas. ¿Desde dónde? Muchas veces nosotros creemos que esta hace parte de ese grupo de cartas que fueron escritas desde la prisión, pero el libro de los Gálatas fue una de sus primeras cartas, o su primera carta, y no fue escrita desde la prisión. Pablo escribe la carta desde Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Y ojo que esta es diferente a la otra Antioquía que mencioné hace 8 días, que hace parte de las iglesias, y esa es Antioquía de Pisidia. Es diferente. Queda, no sé si ustedes tienen en mente el mapa de Turquía, no tengo una imagen acá, pero de cuenta que es como, póngase Australia usted en su mente, ¿sí? Y las iglesias de los Gálatas hace parte de esa franja de la mitad, o sea, como decir Australia Central, ¿sí? Más o menos así. Y Antioquía de Siria queda como en la parte, en la esquina de abajo, como decir Tasmania, ¿sí? Pero pegado, más o menos así queda esto. Entonces, Pablo escribe esta carta desde Antioquía de Siria, y no la está escribiendo desde la prisión, no la está escribiendo, ojo, escúcheme bien, no la está escribiendo muchos años después, no las está escribiendo desde la distancia. Pablo escribe recién regresado de su primer viaje misionero. Dijimos que esta carta de los Gálatas fue escrito entre los años 48 y 50 después de Cristo. Así que Pablo escribe esto después de que regresa de su viaje misionero, desde la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria, ¿cierto? Ahí fue donde comenzó el primer viaje misionero. O sea, hace que Pablo está en la iglesia de donde lo envió. Pablo está escribiendo esta carta desde su base o su cuartel pastoral. Él está, porque esta iglesia de Antioquía de Siria fue la que lo encomendó en Hechos 13 a él y a Bernabé. Oraron para que él se fuera a hacer el recorrido, y una vez él vuelve, es que recibe las noticias
y escribe esto. ¿Cuánto más o menos? Estoy dando datos aproximados, ¿cierto? ¿Cuánto más o menos duró el primer viaje misionero? El primer viaje misionero aproximadamente duró 2 años. Desde el año, se data históricamente desde el año 46 al año 48. ¿Y cuáles fueron? Para repetirles, las iglesias que ellos estuvieron visitando, que hacían parte, solamente estoy mencionando las que hacían parte de este grupo de iglesias de Galacia, es Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Entonces, ¿cuánto tiempo después Pablo escribe esta carta de los Gálatas? Muy poco tiempo después de él haber regresado de su primer viaje misionero, ¿sí? Cuando él regresa, más o menos unos 6 meses a 2 años, es lo que él tarda en recibir esto y en él mandar esta carta a los Gálatas. Entonces, es en Antioquía de Siria donde Pablo se entera o recibe las noticias de que han llegado otros maestros después de él, pero unos maestros judaizantes que están siguiendo su trabajo. Ve que las iglesias que él mismo fundó están siendo confundidas por lo que estos nuevos maestros judaizantes están enseñando, y entiende que el evangelio está siendo distorsionado en tiempo real. Esto entonces, querida iglesia, nos explica por qué esta carta que Pablo está escribiendo no tiene introducción. Esta carta que Pablo está escribiendo no tiene agradecimientos. Esta carta que Pablo está escribiendo no tiene palabras suaves. Es una carta de emergencia escrita desde el frente de batalla, de donde él salió, de donde estaba él pendiente de las iglesias que él ya había visitado. Y con esto en mente, ahora sí, escuchemos cómo comienza Pablo a hablarles a esta iglesia. Y la carta arranca a hablarles a ellos con lo que les dice el versículo 6. En el versículo 6, él les está diciendo a ellos, porque del 1 al 5 es una introducción y él está hablando con quién está y toda la cosa, que la gracia entre vosotros. Pero en el versículo 6, él arranca a hablarles directamente a ellos. Y no arranca con agradecimientos ni mucha información. Solamente arranca diciendo, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ese es el primer mensaje que ellos escuchan de él. Ni siquiera cómo están, espero que estén bien, que la estén pasando muy bien. Iglesia, Pablo no escribe como un teólogo distante. Pablo escribe como un pastor que está siendo herido por las noticias que está recibiendo, como un padre espiritual alarmado que le duele las ovejas a las cuales él les predicó un evangelio verdadero. Pablo está escribiendo como alguien que ve a sus hijos espirituales en peligro, que se están extraviando. Por eso lo que hoy vamos a ver es que cuando el evangelio es distorsionado, no hay tiempos para rodeos. Por eso Pablo entra directo a tratar el problema. La pregunta entonces que domina todo este pasaje del 6 al 10 es muy sencilla, pero es muy seria, querida iglesia. ¿Qué tan grave creen ustedes? ¿Qué tan grave es alterar el evangelio? ¿Qué tan grave? ¿Cuáles son las consecuencias de alterar el verdadero evangelio? Pues Pablo nos va a responder a nosotros esta pregunta sin titubeos. Y para ver esta respuesta, hoy vamos a ver 3 puntos, o vamos a hacer énfasis en tres enseñanzas, y es la rapidez primer punto, la rapidez con la que se puede abandonar la gracia. La segunda, la gravedad de distorsionar el evangelio. Y la tercera, la exclusividad del evangelio verdadero. Vamos a estar hablando acerca de esto. Yo los invito a que leamos a partir del versículo 6 al 10
Y son los versículos que voy a estar exponiendo en el día de hoy. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Así que entonces, entremos en materia, en el versículo 6. Y en este versículo 6 vamos a estar profundizando en la rapidez con la que se puede abandonar el evangelio de la gracia. Dice el versículo 6, nos dice a nosotros: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ya dijimos que no haya pasado mucho tiempo desde que Pablo volvió de su primer viaje misionero. Él les está diciendo: estoy asustado. ¿Qué tan pronto? ¿Qué tan pronto? ¿Qué hace que llegué? ¿Qué hace que los dejé? ¿Qué hace que les enseñaba el evangelio verdadero? Iglesia, esta expresión tan pronto debería estremecernos a nosotros. Pablo no está hablando de una desviación lenta, ni mucho menos de un problema que apareció de generaciones. Pablo nos está hablando de algo rápido, de algo reciente, de algo casi inmediato. Esto nos enseña una verdad muy seria. Y esa verdad que nos enseña este versículo que nos está diciendo aquí, que tan pronto, es que nadie abandona el evangelio de un día para otro. Usted no está hoy en el evangelio y mañana amaneció en una cosa totalmente rara, pero sí puede comenzar a distorsionarlo más rápido de lo que se imagina. Sí se puede empezar a distorsionar más rápido de lo que uno se imagina. El abandono del evangelio rara vez comienza con una herejía abierta. Raramente el desvío de las iglesias. Hace 8 días hicimos una pregunta: ¿puede una iglesia que comenzó bien terminar mal? ¿Se acuerda? Porque ese era el caso de los Gálatas. Arrancaron bien. Imagínense semejante pastor que les predicó el evangelio. Y Pablo está diciendo: estoy asustado. ¿Cómo que ya ustedes le están colocando arandelas al evangelio de la gracia? Entonces, el abandono del evangelio rara vez comienza con una herejía abierta. Comienza con pequeños ajustes, con énfasis nuevos, con supuestas mejores espirituales. Ojo, con nuevas revelaciones. Eso sí que es peligroso. Es que el Señor me lo dijo. El Espíritu Santo me lo mostró. Y lo que muestra el Espíritu Santo es irrefutable. Ojo con eso. Peligrosísimo. Porque el Espíritu Santo que habló en el Antiguo Testamento es el mismo que nos habla a nosotros hoy en día, y es el que cuida de que lo que está escrito en su bendita palabra se cumpla cabalmente. Volvamos al texto. Pablo dice algo todavía más fuerte. Y dice que él está que tan pronto, está asustado de que tan pronto ellos se han desviado. Y dice: y os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Acá esto todavía es más fuerte. Dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado. Habéis alejado del que os llamó. Pablo aquí no está diciendo: estoy maravillado de que ustedes se hayan alejado de la doctrina.
Estoy maravillado de que ustedes se hayan alejado de la enseñanza o que ustedes se hayan alejado de mí. No. Pablo dice algo mucho más profundo. Cuando él dice, os habéis alejado del que os llamó. Él lo que está diciendo es, se alejaron, ustedes se están alejando de Dios mismo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Se alejaron de quién? Del Dios que os llamó. Familia, ojo con esto, porque cuando cambiamos nosotros la gracia como base de nuestra relación con Dios, cuando usted y yo cambiamos la gracia como la base de nuestra relación con Dios, no solamente usted y yo estamos cambiando de teología, estamos también cambiando de Dios. Porque si no es por gracia, no hay forma de que usted y yo podamos acercarnos a aquel que es santo, santo, santo. Ahora bien, hoy ocurre exactamente lo mismo que presenció Pablo en la iglesia de los Gálatas. Hoy no vemos abiertamente a iglesias diciendo que ya no creemos en Cristo, porque vuelvo y digo, raramente una desviación arranca con una herejía. Es muy evidente de que ya no creemos en Cristo, creemos en otra cosa. Seamos conscientes, usted va hoy a una iglesia y ninguna iglesia desde el púlpito va a decir de que son una falsa doctrina. Métase a cualquier iglesia, allá donde dan profecía, donde dan cosas raras, nunca van a decir de que están en el evangelio equivocado. Siempre son una iglesia de sana doctrina. Y muchas veces, que pesar por ignorancia, muchas veces de nosotros mismos, nosotros creemos que la sana doctrina es que crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No, la iglesia donde yo voy es sana doctrina porque creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero cuántas más arandelas le ponen muchas veces a eso. Entonces, ¿qué vemos nosotros hoy? Que las iglesias no dicen que ya no creemos en Cristo. Lo que escuchamos es algo más peligroso, porque es encubierto. Y es que creemos en Cristo, pero necesitas demostrar más. Creemos en Cristo, pero necesitas también cumplir con esto. Creemos en Cristo, pero necesitas alcanzar cierto nivel. Y ese pero que se le pone es el comienzo del abandono del evangelio de la gracia. Ese pero es lo más peligroso que puede haber. Por eso no dicen que no creen en Cristo, sino que dicen creen en Cristo, pero hay que complementarlo. Y eso nos lleva al segundo punto, la gran verdad de distorsionar el evangelio. Y ahí está versículo 7, que dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando nosotros leemos este versículo 7, Pablo es absolutamente claro. No existen dos evangelios. Querida iglesia, no existen dos tipos de mensaje. No hay un evangelio básico y no hay un evangelio avanzado. No hay un evangelio para nuevos y no hay un evangelio para cristianos maduros. No hay un evangelio versión inicial y no hay un evangelio versión mejorada. Hay un solo evangelio. El evangelio no se puede diluir para que las personas lo reciban con agrado, pues eso ya no sería el evangelio. Y muchas veces, por atraer a las personas, por llamar la atención, por estar modernos, pastores, que eso fue escrito hace 2000 años. Hay que ponernos a la época. Por ponernos a la época, le agregamos cosas que termina siendo todo menos el evangelio del cual nos habla a nosotros la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener un evangelio para ganar y después de ganar, ahí sí predicarles el evangelio, porque eso sería engañar a la gente. Eso sería traerlo usted engañado.
Pablo usa palabras muy fuertes también en este versículo 7 y dice: algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, esta palabra pervertir, esta palabra no significa ajustar, esta palabra pervertir no significa contextualizar, esta palabra significa pervertir. El evangelio de Cristo significa torcer, corromper, desfigurar el evangelio de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros Pablo aquí con esta palabra pervertir. Iglesia, y aquí está el gran peligro. El evangelio se distorsiona más fácilmente cuando se le agrega algo que parece bueno. Es que se le agregan cosas que parecen buenos, parecen más espirituales, parece reforzarle más la religiosidad. Por ejemplo, lo que usted y yo estamos viendo aquí en Gálatas, a ver, ¿quiénes llegaron? ¿Maestros qué? Judaizantes. ¿Y qué era lo que ellos estaban queriendo enseñarle a los creemos en Cristo, pero si a la circuncisión, por ejemplo, le estaban diciendo? Entonces lo que estamos viendo acá en esta iglesia de Galacia es que les querían agregar Cristo, pero les querían agregar ¿qué? La ley. Y acuérdense que la ley mosaica se divide en tres: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. ¿Sí? En eso se divide estas tres. Cuando hablamos de la ley moral, mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos habló a nosotros de esta ley moral. Nos dice, pero ¿cumplirla desde dónde? Desde el corazón. La ley ceremonial de la cual nos habla a nosotros el Antiguo Testamento, apuntaba solamente a Cristo como el sacrificio perfecto. Se cumple en Cristo Jesús. Y nosotros no estamos llamados a cumplirlo porque Cristo ya lo cumplió. Nosotros, ¿qué demostró esa ley ceremonial? La incapacidad de nosotros de podernos acercar a Dios. Y la ley civil era una ley judicial que aplicaba solamente al pueblo de Israel y no puede ser transferida a la iglesia. Entonces, acá en esta iglesia de los Gálatas, nosotros vemos, por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión hace parte ¿de qué? De la ley ceremonial. Hace parte de esas prácticas religiosas. Y ellos querían que esta iglesia buscaran de Cristo, pero siguieran cumpliendo la ley ceremonial. Y esto es lo que está atacando Pablo. Porque ¿qué sirve usted ser circuncidado? Dice la palabra de Dios, si usted no ha circuncidado prepucio de su corazón. De nada sirve. Ahora bien, hoy, ¿qué se le agrega al evangelio? En aquella época querían agregarle la circuncisión. Yo sé que si usted va a una iglesia y le dicen que usted tiene que circuncidar para poderle agradar a Dios, usted sale de ahí corriendo y usted dice, esto no es de Dios. ¿Sí o no? Pero lo que pasa es que el tema viene modernizándose, ¿sí? Y hoy se predica entonces Cristo más el desempeño espiritual. Y cuando hablamos de esto es, por ejemplo, es Cristo, pero si oras más, que Dios te acepta más. Y enseñar eso es incorrecto. Y no quiero decir que no se debe hacer, que no se debe orar, que no se debe ayunar, que no se debe adorar. No estoy diciendo eso. Eso debe ser respuesta de la gracia derramada sobre nosotros. O sea, yo no puedo orar para que Dios me acepte. Yo ya soy aceptado delante de Dios. Y al entender eso, en mí está entonces el orar, el alabar, el exaltar a Dios, el asistir, de buscar al Señor, de congregarme. Entonces, hoy se predica Cristo más reglas humanas. Si vives así, entonces eres verdaderamente espiritual. Quieren vender un estilo de vida para que usted sea más espiritual. Y si usted no se comporta y no vive así, entonces no es tan espiritual. Cristo más una identidad cultural o ritual. Si no practicas esto, más o menos como lo que
decíamos con la iglesia de Gálatas, tu fe es incompleta. Y nosotros no tenemos que completar nada más, porque en Cristo nosotros somos completos. Hoy por hoy entonces también le quieren agregar al evangelio, por ejemplo, Cristo más prosperidad o éxito. Y que si usted es cristiano, entonces si tienes fe, Dios debe bendecirte materialmente, te tiene que dar salud y te tiene que ir bien siempre. Y es más, muchas veces cuando pasamos por calamidades, por problemas en nuestras vidas, muchas veces dicen que es que tenemos un pecado oculto, ¿sí? O no eres lo suficientemente espiritual, no estás leyendo la Biblia, y eso es incorrecto. No podemos caer en el evangelio, mal llamado evangelio de la prosperidad. Es que eso no es evangelio, porque el evangelio solamente es uno. No podemos nosotros caer en eso de que Dios nos tiene, si tenemos fe, voy a ser bendecido materialmente. Hoy se predica un evangelio, Cristo más las emociones. Y esto sí que ha hecho daño, las emociones. Si no sientes algo, Dios no está contigo. Y a mí me da tristeza muchas veces reunirme con gente, decir, pero es que pastor, yo oro, yo leo la Biblia y yo no siento nada. Porque nos han vendido que hay que sentir. ¿Y usted por qué dice eso? Ay, es que Julanita de tal dice que ella ora y llora y llora y que se le eriza la piel, y que la otra vez sintió una voz. No podemos nosotros predicar a Cristo asociado con las emociones. Y es más, hay gente que dice, yo no sentí nada, en esa iglesia no se mueve el Espíritu Santo de Dios. Eso es incorrecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué diría Pablo donde escuchara, por ejemplo, eso que estamos hablando del evangelio de la prosperidad, hablando del evangelio de las emociones? ¿Qué podría decir Pablo hoy en día al escuchar que en muchos lugares están predicando esto? Que eso ya no es evangelio. Eso diría Pablo. Eso ya no es evangelio, porque el evangelio no es Cristo más algo. El evangelio es Cristo solamente. Solamente. Y ahí vamos al punto número 3. La exclusividad del evangelio verdadero. La exclusividad del evangelio verdadero. Versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice a nosotros? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Iglesia, estas son palabras muy fuertes, y como para que no haya duda, Pablo no lo está diciendo una sola vez. Pablo lo repite 2 veces, versículo 8 y 9, está diciendo exactamente lo mismo para ser completamente claro con el mensaje que él quiere dejar. Pablo está diciendo en estos versículos que ni siquiera él, que ni siquiera Bernabé, que fue con él en el primer viaje misionero, y dice, listo, terrenales, ni otro apóstol, oiga, ni un ángel que se les aparezca. Es que ese es el problema hoy por hoy. Revelaciones nuevas. No, es que un ángel se me apareció y el ángel me dijo que esto es lo que había que hacer. ¿De dónde vienen las grandes desviaciones de las iglesias hoy en día? De un ángel que se le apareció. Miren la historia de los mormones, ¿sí? Las cosas hay que llamarlos como hay que hacer. Eso es una herejía completa. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué dice Pablo? Ni yo, ni Bernabé, ni un apóstol de los de Jerusalén, ni aún un ángel enviado del cielo tiene autoridad para cambiar el evangelio que Cristo Jesús vino a enseñar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y esto nos va a enseñar una verdad a nosotros. Copie esta verdad. Esto nos enseña a nosotros una verdad muy importante. Nadie tiene autoridad para cambiar el evangelio. Ni un apóstol, ni un pastor, ni un ángel del cielo.
La autoridad, óigame bien, la autoridad no define la verdad. La verdad define la autoridad. Y me explico más en esto. La autoridad no define la verdad. Querida iglesia, yo como autoridad o pastor de esta iglesia, yo no puedo decidir qué es verdad y qué es mentira. Eso solamente lo puede hacer la bendita palabra. Por eso la verdad, esto que es la verdad, define qué es la autoridad. La palabra es la que me marca el camino a mí. La palabra de Dios nos muestra a nosotros las cosas con autoridad, a lo que estamos llamados a hacer o no hacer. Por eso no crea en pastores, apóstoles o ángeles que los desvíen del verdadero evangelio de la gracia. Entonces nos debemos de preguntar diciendo esto: ¿qué es el evangelio verdadero? Preguntémonos eso. ¿Qué es el evangelio verdadero? El evangelio verdadero es este, querida iglesia, y grábeselo bien. Esto es el evangelio resumido. Hay una realidad, y es que el ser humano es pecador por naturaleza, y esto lleva a estar separado de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Esto nos muestra a nosotros el evangelio. ¿Qué nos muestra el evangelio? El ser humano no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. No puede hacer, no puede decir en sí mismo, quiero hacer esto y lo otro para ser salvo y lo voy a lograr. No lo hay. El ser humano tiene una incapacidad de salvarse a sí mismo. El evangelio nos enseña a nosotros que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros. Jesús vino a vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Él lo hizo por nosotros. Jesús murió en la cruz cargando nuestros pecados. Cuando Él estuvo en la cruz, Él cargó nuestros pecados por nosotros. Resucitó al tercer día. Esto es el verdadero evangelio, de que Cristo vino, cumplió la demanda del Padre y nos ha transferido a nosotros, ¿cierto?, la justicia que solamente Él puede dar. Familia, la salvación es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo Jesús. Eso es la salvación. Eso es el evangelio. Nada que añadir, nada que quitar. Todo intento de querer nosotros mejorar el evangelio lo destruye. Eso es lo que nosotros tenemos que entender con lo que hoy nos enseñan a nosotros estos versículos. Voy a terminar con esto, querida iglesia. Quiero cerrar con esta verdad sencilla pero profunda. Entonces, el mayor peligro para una iglesia, conforme a lo que hemos estado viendo hasta hoy con respecto a la iglesia de los Gálatas, el mayor peligro para una iglesia no es el pecado visible, porque es muy fácil atacar el pecado visible. El mayor peligro es perder la claridad en el evangelio, porque distorsiona y desvía del camino a toda una congregación. Porque cuando el evangelio nosotros le agregamos, cuando nosotros al evangelio le añadimos, cuando al evangelio lo diluimos, la cruz pierde su centralidad. La gracia por la cual usted y yo hemos sido salvos pierde su peso. La vida cristiana se vuelve pesada. Por eso Pablo escribe esta carta con tanta urgencia a la iglesia de los Gálatas. Y por eso hoy la pregunta que yo les quiero hacer a cada uno de ustedes, y que yo me la hice, la pregunta no es tan simple como cuando se la hacen a uno que dice, ¿crees en Jesús? La pregunta no es tan simple. ¿Crees en Jesús? La pregunta debe ser la siguiente: ¿estás confiando únicamente en Jesús? ¿Estás confiando únicamente en Jesús? Porque tú puedes creer en Jesús, pero en su billetera tiene la estampita,
Usted puede creer en Jesús, pero yo voy a su casa y lo primero que encuentro detrás de la puerta es la penca sábila. Usted puede creer en Jesús, pero usted cree en tantas cosas para que a usted le vaya bien. Y lo único que nosotros necesitamos es estar confiados únicamente en Cristo Jesús, que murió y se entregó por amor a nosotros. Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos comenzamos a apoyarnos en, no solamente en Jesús, sino que usted y yo somos aceptados delante de Dios por mi constancia en la iglesia, por mis disciplinas espirituales, por cuán juicioso soy yo con las cosas de Dios, por tu madurez, por tu conocimiento, por cuánto usted sabe de teología, de tu experiencia. Yo ya manejo esto. Eso es no estar confiando solamente en Cristo Jesús. Mi querida y amada iglesia, hoy el llamado no es hacer más cosas. Hoy el llamado es volver al centro, es volver a la cruz, es volver a la gracia, es volver única y exclusivamente a Cristo Jesús. Ese era el llamado que Pablo quería hacerles a esta iglesia de los Gálatas. Porque cuando Cristo vuelve a ser suficiente, la vida cristiana vuelve a ser libertad. Amén. Yo los invito a que nos coloquemos en pie y vamos a orar.